Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Les damos las gracias por permitir que les acompañemos en este día especial. Les saluda Tato Chacón. Estamos por iniciar nuestro programa ¿Qué dice la Biblia? Y damos la bienvenida a nuestro equipo de maestros y amigos que aman enseñar la palabra de Dios. Les pido que puedan saludar a la audiencia. Vamos a iniciar con Fernando. Muchas gracias. Estamos aquí de nuevo compartiendo con ustedes este bello momento, compartiendo con ustedes no solo las experiencias que hemos tenido y nos han ayudado de parte de Dios, sino también la palabra de Dios, que es lo que nos ha movido también a formar este programa. Así que bienvenidos y gracias por compartir con nosotros. Y muy buenas tardes, queridos amigos. Felices de estar acá nuevamente con ustedes, una semana más, un lunes más, y con la alegría de poder compartir la palabra del Señor con ustedes, una palabra liberadora, una palabra que nos edifica, una palabra que nos enseña a vivir como Cristo quiere que vivamos. Gracias, Vernon. Y mi nombre es Walfred Palacios, también Wally me dicen. Y nuevamente, de veras, es un gusto estar aquí con este. En su casa le dicen Walicito. Pero sí, es de verdad una bendición, un gozo estar aquí compartiendo con todos ustedes, los equipos diversos que vienen acá a este programa ¿Qué dice la Biblia? Y vamos a continuar con este apasionante tema, que más que conocimiento, lo que más cuesta es ponerlo en práctica, ¿verdad? Pero, Tato. Gracias, Walfred. También les invitamos, si quieren ver el programa, pueden buscarnos en Facebook, en la página El Camino FM, o bien por medio de Spotify. Ya estamos ahí transmitiendo todos nuestros podcasts. Si necesitan el link, nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 5895-5778. Repito, 5895-5778. Ahí estaremos con todos los podcasts que hemos estado grabando de estos temas tan especiales. Es un gusto saludarles de nuevo y compartir con ustedes los temas que Dios ha dejado en su palabra para nuestra edificación y crecimiento. En el programa anterior tuvimos la oportunidad de hablar sobre el perdón desde el punto de vista del perdonado. Aprendimos acerca de los beneficios de pedir perdón, tanto a Dios como a nuestro prójimo. En esta ocasión daremos un giro de 180 grados y nos colocaremos en el lugar de quien debe otorgar el perdón. Hablando de manera general, sabemos que perdonar reduce el temor al rechazo, al engaño, al abandono. Por lo tanto, incrementa la confianza en mí mismo y me libero del rencor. Muy cierto es también que el perdón limpia asuntos inconclusos y cierra episodios dolorosos que me roban energía, capacidad y afectan mi rendimiento personal. El perdón es una decisión, por lo tanto implica un mover de nuestra voluntad. Puesto que Dios nos manda a perdonar, debemos hacer una elección consciente de obedecer a Dios y perdonar. Muchas veces no sentimos el deseo de brindar nuestro perdón, pero debemos despojarnos del viejo hombre y dejar que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros y obedecer a su palabra. Escuchemos el siguiente mensaje. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas ¿Qué dice la Biblia? Nuestro tema, perdonando a mi prójimo. Como dijimos al inicio, saber los beneficios del perdón no es suficiente. Por ello reconocemos que perdonar a otros no es optativo para los cristianos, es una orden. La Biblia dice en Mateo 6:12, Jesús nos enseñó a orar, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Él dejó claro que la oferta de perdón de Dios es inseparable de nuestra disposición a perdonar a los demás
Incomoda, ¿verdad? Cierto. Perdonar no significa ceder siempre, dejar que el mal triunfe, ni dejarse pisotear sin justicia, sino comprende la esencia carnal del hombre que tiene un enfoque errado, una naturaleza que todos tenemos y que solo en Cristo se puede dominar. Veamos desde acá si verdaderamente somos parte del cuerpo de Cristo. Este mensaje de Jesús es relevante. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Por lo tanto, el que no perdona, no ama, y el que no ama, no puede ser discípulo de Cristo. Qué importante es perdonar. Comencemos nuestro estudio al lado de nuestros amigos, disertantes, para saber qué dice la Biblia sobre el perdón. Así que, Fernando y amigos, avancemos con el programa. Avanzamos, Tato. Vamos a platicar, tal vez recordando algo de lo que vimos hoy hace 8 días, hablando de la necesidad del perdón, de la necesidad de ser humano tiene de ser perdonado de parte de Dios. Y si usted hizo ese acercamiento al Padre Celestial, si usted tomó la decisión de confesar su pecado, recibir a Cristo como Salvador y apartarse del pecado, pues ha alcanzado la misericordia de Dios y lo invitamos a que congregue, a que busque una congregación en la cual usted pueda ser edificado y en la cual pueda también ejercer los dones y crecer en el conocimiento de Dios, de la palabra y en las manifestaciones del Espíritu Santo. Busque, por favor, la manera de crecer en comunidad. Vamos ahora también a ver este elemento del perdón desde el punto de vista de los que tenemos la oportunidad de otorgar. Hace mucho tiempo escuchaba la frase que uno dice, por favor, perdóname, siempre dejando en la persona a quien se le pide el perdón la carga. Sin embargo, decía este comentarista, lo mejor es decir, por favor, otórgame tu perdón, te pido tu perdón. O sea, pidiendo y necesitando ese perdón. Entonces, ahora nos toca a nosotros dar el perdón, recibir el perdón, pero de la persona que estamos también a la par. Y refuerzo la idea de que el perdón no es decir, aquí no pasó nada. No estamos borrando lo que pasó. Tampoco estamos diciendo, muy bien, vamos a olvidar lo que pasó. O sea, no se puede olvidar muchos hechos que se viven. Máxime se han lamentado y lastimado nuestra alma, nuestro cuerpo incluso. El hecho es de no tomar en cuenta esas acciones para reclamarlas, para volver a reclamarlas. Cuando Esteban fue apedreado, lo último que dijo fue, no les tomes en cuenta este pecado, por favor. Ellos no saben lo que hacen. Lo mismo que dijo Jesucristo cuando vio a las personas pecando y dijo, Padre, por favor, perdónalos, no saben lo que hacen. Y ahí se asemejó a Jesús, claro. Esteban. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros imitemos a Jesús, nos asemejemos a Él al dar ese... Y esa es la línea. Es nuestro modelo de vida, nuestro modelo a seguir. Sí. Cierto. Y esa es la línea que queremos seguir, ¿ya? Imitar a Jesucristo en ello. No le tomes, por favor, en cuenta este pecado. O sea, yo ya no voy a recriminarte. El Señor ya te perdonó. Muy bien, ya estuvo, Él perdonó. No va a volver a recriminarte por ello, no te va a volver a reclamar por ello. Y eso es lo que pide de nosotros, que perdonemos no volviendo a tomar en cuenta las ofensas, ¿ya? Y perdonar es dejar ir, dejar en libertad. Es como tener cautivo a alguien. Y cuando Jesús les dijo, miren, si ustedes no perdonan, si ustedes no dejan libre, no dejan ir a sus semejantes, a sus compañeros, el Padre Celestial tampoco va a perdonar sus ofensas, sus delitos, sus desvíos que tienen, esos errores y pecados que cometen. Eso es lo que yo quiero, dijo Jesús, que ustedes por favor imiten el hecho de liberar a las personas de su carga que tienen porque ustedes no las perdonan. Por favor,
otorguen el perdón. Si cuando vimos hoy hace 8 días en el programa anterior, el orgullo de no pedir perdón, es también la base, el orgullo, el no perdonar. Siempre el ser humano debe humillarse ante el Padre Celestial y reconocer que es por orgullo que yo no puedo entregar algo que ya me fue dado de gratis. Y recuerdo el pasaje aquel, la ilustración que pone Jesús, impresionante, del amigo que le debía 5 quetzales. Ujú. Y este señor debía 5,050,000 quetzales y su amo le dijo, no tengas pena, te perdono los 50,000 quetzales, te perdono esa gran cantidad de dinero. Y encuentra a su amigo y no le perdona los 5 quetzales y lo agarró del pescuezo, le dijo, te vas a hundir en la cárcel hasta que me pagues mi último centavo. No, entonces dijo Jesús, por favor, imiten al Padre Celestial, imiten al Hijo en cuestión de perdón. Eso es lo que yo necesito, dije, que ustedes imiten el perdón. Boten el orgullo, porque es lo que nos detiene a perdonar, el orgullo. Y no estamos hablando aquí de decir, muy bien, voy a imitar a Jesús en el sentido de, no te voy a reclamar esto. No, demos el siguiente paso. Jesucristo perdonó, pero dio la vida por nosotros en ello. Regresó y nos dio al Espíritu Santo para poder vivir esa vida santa. Demos el siguiente paso. Cuando usted perdone, por favor, cuando usted perdone, vea a los ojos a la persona. No lo haga con orgullo. Y si esta persona está suplicando el perdón, levántela y juntos oren al Padre Celestial y encomienden ese momento a Dios. Porque eso es lo que el Señor busca, la restauración de su corazón como persona ofendida, pero también el corazón de la persona que lo ofendió. Libérela, déjela ir, por favor. Y si en algún momento usted no tiene la capacidad de perdonar porque esta persona ya se ha ido, quizás falleció o quizás se fue de su alcance, ponga delante de Dios esto, póngalo delante de Dios y haga frutos dignos de arrepentimiento. Haga frutos dignos del reino. Resarza, si es posible, a los familiares de estas personas para que no tenga problemas más adelante. Wally, te dejo los micrófonos. Gracias, Fernando. Y es que es bien interesante este tema del perdón, porque el perdón lo podemos ver como una llave. Esa llave que abre esas cárceles, podríamos decirlo así. Literalmente. O la cierra, la falta del perdón. Entonces, si hacemos el uso correcto de esa llave, al nosotros otorgar el perdón, cuando nos lo piden, estamos prácticamente siendo nosotros los primeros beneficiados, porque estamos quitándonos ese rencor, esa raíz de amargura, eso que nos causa la falta de otorgar el perdón. Y por otro lado, el que pide perdón está como tocando la puerta, decirle, mira, sí, reconozco mi falta, te pido, como le imploraba el ejemplo que ponías de estos de estas dos personas, ¿verdad? Cuando le exige que le pague una mínima cantidad, mientras que al otro le condonaron una deuda enorme. Vida casi. Y lo agarraba del pescuezo, como dice Fernando. O sea, es decir, el cuello, quienes no son chapines, ¿verdad? Pero entendemos que lo tenía agarrado y exigiéndolo y poniéndolo incluso contra la pared. Y el otro le imploraba, tenme paciencia. O sea, no le estaba diciendo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Sino que solo dame un poquito de tiempo, te voy a pagar. Pero él no tuvo misericordia. Y luego están las consecuencias, ustedes lo pueden leer en ese relato. Pero ahí hay una parte interesante, es que ¿sí? lo que mandó Jesús ahí dice, échenlo a la cárcel. Y cuando uno no da el perdón, al no perdonador, ajá, está uno en una cárcel. Exactamente. En una cárcel donde no tiene picaporte la puerta por afuera, sino que el picaporte está por dentro. Qué Y buenísimo. solo la puede abrir el que está adentro. Sí. Pero mientras no la abre, está en la cárcel. Cierto. Y cuando no damos el perdón, estamos en una cárcel Así con es. el picaporte a la mano. Pero decidimos
permanecer presos. Así Es es. decisión. Es decisión. El École. perdonar es una decisión. Y Eso es. buscar a Dios para Sí. que de veras te contrita y diga, sí, Señor, quiero hacerlo. Sí, y acaba lo que comentábamos al principio. El perdón es una llave. Nosotros decidimos si, como dice Vernon, abrimos o nos quedamos ahí metidos, ¿verdad? Teniendo la posibilidad, la decisión de hacerlo. Entonces, vemos que este perdón tiene dos vías, ¿verdad? Una, el que lo pide, y otra, el que lo otorga. Y de los dos lados a veces hay conflicto, porque a veces cuesta pedir perdón. Y hay que pedirlo con humildad. Yo recuerdo un hermano Sí. un hermano que llega Pasa. porque lo mandé a que fuera a pedir perdón, ¿verdad? Y entonces dice, mira, le dice, ¿verdad? Vos no te mereces que yo te pida perdón, pero por humildad vengo a pedirte perdón. Está ya actuando como juez, ¿va? De una vez. Y como aquellos niñitos, ¿va? Que se pelean los hermanos, le va, pídale perdón a su hermano, ¿va? Y va, todo enojado, ¿va? Pero no me va a decir todo hasta de mala gana, ¿va? No, realmente la actitud debe ser la correcta, ¿verdad? Exacto. Sí, estaba ahorita pensando, uno pide perdón, pero ¿de qué estoy pidiendo perdón? Hice algo indebido. Y muchas veces el que me perdonen no va a quitar las consecuencias de eso, de ese algo que hice indebido. Las consecuencias van a haber. Por ejemplo, un accidente. Tuve un accidente por andar viendo el celular y me choqué con un carro. ¿Sí? Yo puedo llegar con la otra persona y decirle, mira, perdóname, cometí un error y disculpa esto que hice, etcétera. Pero la consecuencia de reparar el carro me va a tocar a mí, no me lo voy a quitar, ¿verdad? Entonces también hay que enfocar bien esa parte de... Y eso, si hablamos de matrimonio, hablamos de trabajo, me robé unas hojitas, como decías vos en el programa anterior, ¿verdad? Te van a terminar despidiendo, ¿sí? Yo debería ir a pedir perdón a mi jefe que hice esto y esto y esto, pero lo más seguro es que no me van a devolver el trabajo. Pero ya de parte mía vine y pedí perdón. Definitivamente. Y cabal, a eso iba, que el perdón no implica necesariamente la remoción de las consecuencias, no nos exime, ¿verdad? Ups, lo choqué, ¿verdad? Ay, perdón. No, o sea, hay que afrontar la responsabilidad y restituir el daño hecho. Y también esta parte de cuando hablamos de pedir perdón y el tema del pecado, que lo abordamos en el programa anterior, entendemos que pecado es pecado. Claro. Pecado es así como decía, robarse una hojita o robarse miles de quetzales de una caja fuerte. Ambos son pecados. La diferencia van a ser las consecuencias, ¿verdad? No es lo mismo alguien que por accidente atropella a una persona a que alguien con intención, lo hablábamos la otra vez en otros temas, ya lo haga. Entonces, las consecuencias son lo que van a diferenciar. Entonces, avanzando un poquito en esta parte de lo que corresponde al tema de hoy, Proverbios 17:9 nos habla de que el que perdona la ofensa cultiva el amor, dice esta versión. Pero el que insiste en la ofensa divide amigos. Es decir, si uno perdona a alguien, no tiene que estárselo después en cualquier circunstancia recordándoselo. Sí te perdoné, pero acordate de aquella vez que me hiciste esto y esto y esto. Entonces, esa parte va a crear división, dice acá, entre los amigos. Y hay otras versiones que me llamaron la atención, me gustó cómo decían, porque también nos da un poquito de amplitud. Uh-huh. Y la versión Palabra de Dios para Todos dice, el perdón restaura la amistad. Imagínense, amigos distanciados, recordémonos de hermanos como Jacob y Esaú, ¿verdad? Cuando estuvieron peleados. Y Jacob tenía miedo, ¿verdad? De qué me va a hacer cuando nos reencontremos. Y hubo perdón. Usted conocerá la historia en Génesis. Pero dice, el perdón restaura la amistad, el rencor la termina. Es decir, la amistad, ¿verdad? Siempre que existe una raíz de rencor, no va a permitir que avance la relación, la situación. Sí, va a ser cuesta arriba. Va a ser cuesta arriba. Y la palabra del Señor dice que en cuanto dependa de nosotros, mantengamos la paz, ¿verdad? Obviamente, hacerlo de forma genuina.
La versión NTV dice, cuando se perdona una falta, el amor florece. Pero mantenerla presente separa a los amigos íntimos. Entonces, miren, pues, siempre viene a la mente casos, por ejemplo, de infidelidad. Un cónyuge que le es infiel a la otra parte. La parte ofendida puede perdonar, puede otorgar el perdón. Obviamente hay que mostrar frutos dignos de arrepentimiento, ¿va? Pero si hay reincidencias, eso ya es otro asunto. Pero imagínense que la persona le dice, ok, bueno, te perdono, pero hay consecuencias, como decía Tato, ¿verdad? Sin embargo, una de las cosas que como cuesta cultivar es la confianza, ¿verdad? Pero se pierde en cuestión de segundos. Entonces la confianza, para recuperarla, va a llevar tiempo. Restaurar esa relación va a llevar tiempo. Pero imagínense que la pareja decide entrar en un proceso de restauración, se mete a sincronizados, va a celebremos, va a todos los kairos en todos los puntos, etc. Y empezaron y terminan el año así. Pero de repente la otra parte ofendida le vuelve a recordar, sí, pero te acordás que me fallaste, ¿verdad? Imagínense. Entonces viene y justamente pasa lo que dice acá en Proverbios 17:9, el perdón restaura, pero el rencor termina la relación, eso que se da en un momento determinado. Entonces, no sé, quisieran ustedes agregar algo más en esta parte de Proverbios 17:9, Vernon o Fernando, porque es interesante, ¿verdad? Cómo es que nos da ese principio del perdón, pero tampoco insistir, ¿verdad? De ponernos no histéricos, sino históricos, ¿verdad? Y empezar a recordar y traer el pasado al presente. Eso es señal de un corazón no sanado, ¿verdad? No restaurado. Amén. Sí, y es un proceso. Así es. Es un proceso que vamos caminando. O sea, Dios va a terminar la obra en el día de Jesucristo, pero vamos caminando, pareciéndonos más a Jesús, y es un proceso. Entonces, esa es una de las ventajas, Padre Santo, ¿cómo decirlo? Es una de las ventajas de que una pareja involucre a Dios dentro de su relación. Porque entonces, tanto el hombre va a reconocer que él va caminando y aprendiendo, como también la mujer, y viceversa. Entonces, en ese proceso, el perdonar es vital. Así es. Una relación es imperativo, es imperativo. Es lo primero que uno debe de hacer, y luego pues viene la sanación por parte del Señor hasta que uno logra llegar a ese punto del perdón. ¿Cómo uno sabe que puede llegar a ese punto del perdón? Cuando uno, porque realmente perdonar no es olvidar, tú lo dijiste perfectamente, pero cuando uno sabe que uno ya llegó a ese punto de perdón, cuando uno puede recordar esos hechos dramáticos que acontecieron sin sentir dolor. Sin dolor, así es. ¿Verdad? Porque siempre lo va a recordar, es como una cicatriz. Claro. ¿Verdad? La cicatriz no se puede borrar, ahí está, solo que con el tiempo nos duele. Y no te sana de la noche a la mañana. Y no te sana de la noche a la mañana. Sí. Y viste que estamos viendo ejemplos entre parejas, pero puede ser relaciones entre padres, hijos, amigos, dice aquí, entre hermanos, amigos, a todo nivel, ¿verdad? Y bueno, quisiera que pudiéramos entrar, digamos, a un tema mucho más práctico sobre el perdón. Hemos hablado bastante de la importancia del perdón y yo quiero abordar algunos temas prácticos de cómo poder hacerlo. Y para eso quiero recordar que el apóstol Pablo estaba enfrentando una situación muy parecida a esta con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso estaba a punto de dividirse precisamente por problemas que habían entre los mismos hermanos. Y eso queda muy claro acá en el capítulo 4. Usted puede leer el capítulo 4 de Efesios, mejor si lee todo el libro, pero porque es un libro muy lindo. Y en el capítulo 4 dice, el apóstol Pablo está hablando a la iglesia. Ojo, esto es a la iglesia. Y le dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Un elemento trágico de la falta de perdón es que empieza a crear raíces de amargura. Las raíces de amargura va a generar enojo.
Cuando usted ve en los hogares que se gritan las personas, se gritan, esa gritería que dice aquí el apóstol Pablo, es porque en ese hogar hay alguien que tiene raíces de amargura, que le provoca enojo, que le provoca ira y por consiguiente grita. Y cuando grita lo hace en público. Eso es una muestra de un corazón lastimado, de un corazón que necesita una restauración, un corazón que tiene una herida muy profunda. El asunto es que si no se pone coto a esto, las raíces de amargura van creciendo de tal manera que empiezan incluso a ser somatizadas por el cuerpo y empiezan las personas a enfermarse. Por eso es que la Biblia nos exhorta a cuidarnos de toda raíz de amargura. Entonces, el apóstol Pablo exhortaba a la iglesia, porque esta iglesia podía dividirse. Perdónense, sean misericordiosos unos con otros. Ahora, como cristianos debemos de esforzarnos por ser personas que perdonan. Eso es un esfuerzo que debemos de hacerlo. Es un ejemplo que tenemos que dar nosotros. Podemos hacerlo aplicando algunos principios. Yo quiero compartir con ustedes, queridos amigos, algunos principios de cómo poder entrar en el proceso de perdón. El primer principio que quiero compartir con ustedes es perdonarse a uno mismo. Por ahí tenemos que empezar, porque el perdón más difícil de otorgar es el que tiene que otorgarse a uno mismo. A veces Dios ya olvidó porque Dios olvida, dice, no me acordaré de tus pecados. Y uno está dándole vuelta a lo mismo. Es que dejé de estudiar, es que eché a perder esto, es que eché a perder mi matrimonio. Ok, ya pasó. Perdónese primero usted. Porque si usted no se perdona, va a ir al siguiente y va a hacer lo mismo. Porque va a ser repetitivo. Es importante perdonarnos a nosotros, ¿verdad? Perdonar nuestros errores. Porque realmente uno mismo debe empezar a perdonar. Y creo que todos tenemos mucho que perdonarnos. El primer paso, revísese usted mismo y perdónese. Otro consejo que yo le doy es que se enfoque en el futuro. No deje que el pasado lo controle. Porque si lo controla el pasado a usted está en una cárcel, estancado y está preso. Enfóquese en el futuro y en las cosas buenas que tiene usted para hacer en la vida. Hay muchas cosas buenas que tiene que hacer en la vida y muchas veces no las hace porque está estancado, porque usted tiene raíces de amargura. Entonces no se ancle en el pasado, enfóquese en el futuro. Y un último consejo, cambie su perspectiva. Intente ver la situación desde la perspectiva de la otra persona que lo ofendió. Póngase en los zapatos de él, eso es ser empático. ¿Qué fue lo que lo hizo? Posiblemente ese era uno. Y le puedo asegurar que si usted entra a conocer la historia de la persona que la ofendió, va a terminar sintiendo misericordia de ella. Trate de conocerla, cambie esa perspectiva. En vez de estar buscando eso de cómo desquitarse, trate de conocerla, trate de conocer cómo fue su vida, cómo vivió. Y tal vez un último consejo, otro más, ore por la persona que la ha ofendido. Órela, bendígala y ore por ella. Cuando usted empieza a bendecir y a orar por ella, va a darse cuenta cómo entra un bálsamo en su corazón y empieza a iniciar ese proceso de restauración Es real. Y si esto no le basta, busque apoyo de un consejero. Seguramente su iglesia tiene uno. Busque, apóyese en él, que lo acompañe y que le ayude, porque lo que está por delante de usted es todo un futuro pletórico, lleno de gracia, lleno de gozo, lleno de felicidad. Amén. De la mano de Jesucristo. Y eso es lo que Él quiere con usted. Por eso quiere que deje esa carga, que salga de la cárcel de la falta de perdón y empiece una vida totalmente diferente. Amén. Muy bien. Qué importante lo que nos acabas de enseñar, Berno. Perdónense mutuamente, una acción constante. Y esos pasos que nos dijiste especiales, que muchas veces nosotros no empezamos por perdonarnos a nosotros mismos. Gracias, Berno. Muy, muy especial. Así que debemos pedir perdón y perdonar. Seamos de buen corazón. Escuchemos el siguiente mensaje. Escuchemos una palabra de sabiduría ante los diferentes dilemas de la vida. La Biblia nos dice:
Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 3, 13, 14. Bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. ¿Sabías que la Biblia proporciona principios éticos y morales que pueden servir como guía para tomar decisiones en la vida diaria? Disfrutemos de ¿Qué dice la Biblia? ¿Tienes preguntas relacionadas al tema de hoy? Escríbenos al WhatsApp más 502 5895 5778. ¿Tenemos en nuestro corazón alguna queja contra otra persona? Veamos qué dice la Biblia. Así que Fernando y amigos, favor compartir. Muy bien, vamos a retomar un poco lo que estaba hablando Vernon en el Efesios 4:32. En el versículo 31 dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, gritería, maledicencia y toda malicia. O sea, eso debe quitarse. Son prácticas que uno debe quitarse. Y dice, pero, o lo contrario, o antes bien, ustedes sean. Aquí ya no estamos hablando de práctica, aquí ya estamos hablando del ser, ¿ya? De sean benignos, sean misericordiosos. Es una esencia que ya la tenemos de parte de Dios. Actuemos conforme a lo que ya somos. Seamos misericordiosos. No es solo actuar, es que nuestro ser entero sea afectado por esa misericordia y por esa bondad, más allá de las obras. Yo quiero leerles un pasaje también hablando de la relación que tenemos de perdón hacia el prójimo. Cuando en Mateo 5, 23 y 24 Jesús habla de traer la ofrenda al altar, lo voy a leer. Mateo 5, 23, 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y lo que me llama la atención es esto. Eso de que es el hermano el que tiene algo contra mí, no soy yo el que tengo algo contra él. Entonces, si yo me recuerdo que él tiene algo contra mí, debo ir a arreglar el asunto. ¿Ya? Yo debo tomar la iniciativa de arreglar el asunto. No dar por sentado que mis relaciones son puras, santas e inmaculadas. O decir hasta que venga ese a pedir perdón. Exacto, no, hay que ir a buscarlo. Okay. Hay que ir a buscarlo. Porque muchas veces necesitamos ser misericordiosos. Decía Vernon, si uno conociera la historia de la persona, uno va a tener misericordia de ella. ¿Por qué? Porque uno ha sido también efecto de la misericordia de Dios. Y de hecho hemos sido quizás efecto de la misericordia de otro hermano para con nosotros. Entonces, al ver esa alma, podemos llegar y experimentar esa misericordia también con ellos y buscarla y promover, ¿ya? Incentivar a que esa persona reconozca su pecado y pida perdón. O sea, es como empujarlo a que verdaderamente busque lo que a él le favorece pidiendo perdón. De modo que se toleren unos a otros, dice Pablo en Colosenses 3, y se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó, perdónense ustedes a otros. Y ese es el parámetro, el gran alto. Una cosa es tolérense. Yo te voy a aceptar. Te voy a aceptar que tienes estas fallas, te voy a aceptar que tienes esto y lo otro. Pero aparte de eso, te voy a perdonar también. Porque sos tan imperfecto como yo soy. Entonces, perdonar 70 veces 7, o sea, perdonar y perdonar y perdonar, solo se puede hacer. Perdonen, mis hermanos y amigos, solo se puede hacer si tenemos al Espíritu Santo adentro, porque Él nos va a encaminar a ser cada día más parecidos a Cristo. No podemos hacerlo de manera moral. No estamos hablando de una moralidad de una persona bien portada. Estamos hablando de un cambio interno, de que ahora ya somos hijos de Dios, ahora somos hijos de la luz, hijos de obediencia, y que podemos entonces brindar
y dar a cabo esos pasos para poder otorgar el perdón en el sentido relacional, en el sentido espiritual de limpiar el camino, de limpiar y abrir esa puerta que decía Wally hace momentos. Abrir esa puerta para que ambos quedemos liberados. Tanto el que perdona como el que perdonó. Tanto como el perdona como el que pide perdón. Y en este caso nosotros, que nos toca ahora otorgar el perdón, no seamos orgullosos. O sea, si usted no se ha perdonado a usted mismo, por eso que hizo, eso que no hizo, no sea orgulloso. Ya lo perdonó Dios. O sea, ¿qué más quiere? Si el único Dios soberano, el más grande del universo, el único Dios soberano, lo perdonó, ¿quién es usted para estar juzgándose? O sea, no sea orgulloso. Acepte el perdón de Dios y acepte también que ese perdón lo puede otorgar a el prójimo, al semejante. Fernando, y con este verso que leías de Mateo, dice, si traes tu ofrenda y ahí te acuerdas, dice, el Espíritu Santo es especialista en recordarnos. En los momentos más. En los momentos, sí. Entonces, alguien se preguntará, bueno, pero ¿y a quién tengo que pedirle perdón? Si yo, mire, no tomo, no ando con más mujeres, soy buena gente, soy buen vecino, no le hago mal a nadie. Pero ahí era el momento en que el Espíritu Santo, si usted le pregunta, o bien le va a traer a memoria, así como esta persona que estaba llevando su ofrenda al altar, y se acordó. No que él, sino que a otro tenía algo en contra de él, ¿verdad? El mandato allí es, mira, ok, está bien, traes tu ofrenda, es adoración, pero el perdón es primordial para que sea aceptada tu ofrenda. Podría yo pensar es en base antes a lo que que dice, ¿verdad? Es antes de. Entonces, Ya, o sea, es antes de. Entonces, no le interesa tanto al Señor lo material que podemos llevar, Exacto. sino nuestro corazón genuino. Ahí ¿verdad? prácticamente está diciendo, para mí lo más valioso es lo otro. Exacto. Ujú. Ujú. ¿Ah? Eso es lo más valioso. Es primordial. No, Es no antes. solo los actos Claro, religiosos. porque ¿verdad? Dios, Ujú. como Dios es, conoce perfectamente bien los beneficios del perdón. Amén. Y sabe que a mayor perdón, mayores bendiciones, mayor libertad, mayor gozo, mayor felicidad, mayor alegría, menos enfermedad. Él conoce Así eso. es. Y por eso es que insiste mucho en que seamos siempre benignos, que podamos perdonar, que no generemos raíces de amargura. Y cuando Adán y Eva transgredieron la ley de Dios, o sea, desobedecieron, no quisieron confesar su pecado, se escondieron. Se escondieron. Se Ujú. taparon. ¿Sí? Se echaron la culpa unos a otros. Sí, y Dios sabía. Esa pregunta retórica, ¿dónde estás? O sea, Dios sabía lo que había pasado, pero estaba buscando la confesión de ellos. Ujú. Estaba buscando, miren, reconozcan lo que hicieron. Y lo que hicieron fue empezar a justificarse en lugar de pedir perdón. Imagínate cómo habría cambiado toda la historia si piden perdón. Se reconocen su... ¿Cómo cambiaría su nuestra pecado. historia, Vernon? ¿Cómo cambiaría Nuestro todo? día a día. Sí, Sí. sí, sí. Y a consecuencia de ese pecado, nos alcanzó a toda la humanidad, ¿verdad? Sí, y la sangre de Cristo nos... La sangre Así de Cristo. es. Y postrer Adán nos vino a redimir. Amén. Amén. A dar el perdón que necesitamos. Exacto. Y por eso podemos perdonar. Así es. No es ni siquiera una cultura, es una obra divina en nuestro corazón. Nadie puede dar nada que no haya recibido, ¿verdad? Que no tenés. Ujú. No puedes dar nada Sí. que no tenés. Así es. Si ya te lo dieron, puedes brindarlo. Amén. Y siguiendo en este fluir del tema, vamos a recordar un relato de Génesis 45, cuando está José. ¿Se recuerdan? José, el hijo de Jacob, aquel que tenía una vestidura de colores. Siempre me hace llorar ese pasaje. El soñador, ¿verdad? Tenía alrededor de 17 Especial. años cuando él empezó a tener esos sueños. Y él no se imaginó para cuándo iba a hacer eso. Tuvo que pasar alrededor de 13 años, si no me equivoco, para que llegara este momento del relato cuando él se encuentra. Sus hermanos lo venden a causa de la envidia. Imagínense todo lo que le hicieron a él, ¿verdad? Aparte que él también me Lo imagino. querían hasta matar. Lo querían Esa hasta era la intención. matar, ¿verdad? Sí. Solo Y- sin Benjamín no se opone. ¿verdad? Ajá, y Judá creo yo también. Ay, perdón. Entonces, él tenía motivos y estaba en la posición para poder vengarse.
lo vendieron, lo metieron en un pozo, se fue a trabajar a la Privaron casa de su papá. le mintieron, ¿verdad? Le dije, mira, una mala bestia se lo comió, algo así. Mira, una mentira llevó a otra. Y lo que le pasa en la casa de Potifar, tiene que salir huyendo, es acusado falsamente, lo mandan a la cárcel, estando en la cárcel, pero miren, el que ya nace con esos dones y talentos de parte de Dios y propósito y llamamiento, el Señor lo hace prosperar donde esté, ¿verdad? Él prosperó en la cárcel, luego llega a ser el segundo en el reino de Egipto, al lado del faraón, ¿verdad? Entonces, obviamente, con las vestimentas y todo que usaban los egipcios, no lo iban a reconocer. Y después de tantos años, imagínense, y dice el verso 4, y José dijo a sus hermanos, imagínense, los convocó, los llamó, esa escena tan dramática, ¿verdad? Y ellos, ¿qué va a pasar? Y con aquella incertidumbre, ¿verdad? Acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Imagínense cuando oyeron eso. Aquí va a sacar la espada. Se les fue el alma. Solo esperaban dónde venían los guardias, ¿verdad? Para Tenía toda la protección. acorralar. Sí. Él pudo haberlo hecho. Sí. Pudo haberlo hecho. Pero los confrontó. Y les dijo, miren, ustedes hicieron algo. Ese fue su pecado. Exacto. Les evidenció su pecado. Quizá ellos dijeron, a ver qué se hizo, ¿verdad? Entonces, y continúa. En verso 5, ahora pues no se entristezcan. Pero ha de haber habido unos segundos, un tiempo ahí antes de que les dijera eso, ¿verdad? Tensión, ¿va? De tensión. No se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Es decir, José entendió el propósito de todas esas circunstancias adversas que atravesó. Muchas veces del sueño al cumplimiento del sueño, a veces creemos que es en un abrir y cerrar de ojos, ¿va? Ya mañana, ya recibí una promesa de Dios, ya mañana. No, hay un proceso en el cual el José que tenía 17 años ya no es el mismo que estaba ahí presente de 30 años quizás frente a sus hermanos. Ya un José maduro, un José que había entendido todo lo que el enemigo planea muchas veces para nuestro mal, el Señor lo transforma para bien. Y justamente fue lo que pasó acá. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín, que era su hermano de madre, ¿verdad? Y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos. Imagínense. Quiere decir, es ese beso de reconciliación, de perdón, a la inversa, como el Padre misericordioso de aquel hijo que regresa de la posilga, lo abraza y le besa el cuello. Es como una ejemplificación de ese otorgamiento de perdón, de decir, bueno, ya no hay amargura en mí, ya quiero liberarme, ya no los quiero hacer sufrir, vénganse para acá. Y les da el beso de reconciliación a sus hermanos. Entonces, lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Vemos acá cómo José, teniendo la potestad de encarcelarlos, de mandarlos a fusilar, de evidenciarse y de señalarles su pecado, y así los quería ver, le hubiera podido dicho él, ¿va? Pero no, él quizás lo sintió, pero dijo, no, tengo que hacer lo correcto. Y los perdonó. Y Colosenses, el apóstol Pablo nos dice, Colosenses 3:12 al 15, nos habla a nosotros, a la iglesia. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Es algo que debemos llevar siempre sobre nosotros. Santos y amados, ¿vestidos de qué? De entrañable misericordia. 1, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, ya lo decías en el verso anterior, ¿verdad? Tolerándonos, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviese queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, el ejemplo, el parámetro, así también hacedlo vosotros. Cuando el Señor le lavó los pies a los discípulos, les modeló, les dijo, ok, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Nos perdonó, ahora vayan ustedes y hagan lo mismo. Perdón. Ese es el parámetro que nosotros debemos
tener en cuanto al mandato del Señor Jesucristo, en cuanto a su ejemplo. Él no va a pedirnos nada que Él no haya hecho antes, ¿verdad? Entonces, de esa misma manera, vemos cómo nos lo exhorta el apóstol Pablo y cómo vemos en el ejemplo de José perdonar a sus más cercanos, a sus hermanos, quienes lo traicionaron, que no merecían perdón, ellos merecían algún castigo o algo, aún a su papá, mentirle, ¿verdad? Decirle, mira, tu hijo se murió y no tuvieron la valentía de decirle la verdad, ¿verdad? Pero esa es la exhortación que hoy debemos tomar hoy en nosotros. ¿Alguien se acerca a pedirnos perdón? Otorguemos el perdón. ¿Debemos pedirle perdón a alguien que tiene algo en contra de nosotros? ¿Lo ofendimos? ¿Hicimos algo incorrecto? Etcétera. Ir y decirle, mira, actué mal, hice mal, perdóname. Y eso va a hacer que estemos viviendo una vida como verdaderos hijos de Dios. El no perdonar realmente no nos permite avanzar, no nos permite encontrar nuestro propósito de vida, sino que nos quedamos ahí enfrascados, estancados. Muy bien, gracias. Sí. Perdón. Bueno, el tema del perdón aquí no se agota. Estamos por terminar ya el programa, pero el tema del perdón no se agota. Esto es mucho más que solo queremos dejarles a ustedes esta inquietud de la importancia, lo importante que es primero para Dios el perdón. Y Él nos dio el ejemplo perdonándonos a nosotros. Vimos también cómo el apóstol Pablo se dirigió a la iglesia de Éfeso para evitar que esa falta de perdón dividiera a la iglesia. Pero ahora vamos a ver cómo Jesús, esto está en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 3, cómo Jesús prácticamente se dirige a la iglesia futura, a la amada, a su novia. Porque cuando dice acá, dice, mirad vosotros mismos. Si tu hermano, cuando dice si tu hermano, ya está hablando a la iglesia. Ya está hablando a la iglesia. En contexto ahí. Sí. Esa es su amada. Si tu hermano pecare contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día pecara contra ti, y 7 veces volviera a ti, diciendo, me arrepiento, perdónala. Es una constante. Fíjense, mis queridos amigos, que nosotros con mi esposa tenemos 49 años de casados. La misericordia de Dios nos ha ayudado a estar 49 años casados, pero si algo hemos hecho a lo largo de esos 49 años es practicar la cultura del perdón entre nosotros. Es una constante el perdón. Y siempre cuando vivimos en una misma casa, tendemos a machucarnos los pies. A veces sin querer, pero lastima. El que no hayas visto el pie y lo machucaste, es cierto, no lo viste, pero lastima. A veces una palabra malsonante, en el tono que lo dice, lastima, hiere, golpea. Y en el momento en que te das cuenta, hay que ir y pedir perdón. Es pedir perdón. Incluso se cree que como padres ni siquiera debemos pedir perdón a nuestros hijos. Y hay que tomar en cuenta que somos también una máquina de cometer errores. Claro. Sí. Y qué bueno es ir con el hijo y decirle, mira, hijo, perdóname, se me pasó a la mano lo que te dije ayer. No es correcto. O sea, eso, el efecto que genera en un niño es grande. Entonces, acá Jesús dice, si tu hermano peca, perdónalo y perdónalo. Y en nuestra iglesia tenemos que aprender a estarnos perdonando constantemente. Porque al igual que Susi y yo, mi esposa, vivimos en un mismo lugar, en la iglesia vivimos en un mismo lugar, y la posibilidad que nos atropellemos es alta. Muy frecuente. Es muy frecuente. La posibilidad que un día tal vez estemos muy tensos, sobre todo ahora con el tema del tráfico, ¿verdad? Estamos muy tensos y tal vez digamos algo que no queríamos decir, pero lo dijimos. Hay que ir y decir, hermano, perdóname. Porque eso es importante. Ahora, una cosa importante hay que considerar, que dentro del proceso de perdón hay un ofensor y un ofendido.
Un ofensor y un ofendido. Si usted es ofensor, pida perdón. Si usted es ofendido, entregue el perdón. Solo así usted va a vivir libre y va a vivir libre. El perdón realmente es una característica esencial del amor cristiano. Para mí es una característica básica del amor cristiano. Cuando perdonamos a los demás, aunque no se lo merezcan, pero los perdonamos, estamos imitando el amor de Dios, que nos perdonó a pesar de nuestros pecados. Y date cuenta, dijiste algo bien clave. Nosotros pedimos perdón u otorgamos perdón indistintamente si tuvimos o no la culpa o si se lo merece o no. Entonces el perdón no necesariamente es un tema de justicia en cuanto a nosotros corresponde. Así es. Sino que simple y sencillamente es un mandato de la palabra de parte del Señor que debemos hacer y ella se encarga. Y es un mandato bueno. Así es. ¿Verdad? Porque realmente Jesús lo que está diciendo es, mira, quítate esa piedra, si te está hundiendo la piedra. No puedes caminar, estás doblado con esa, te está enfermando esa piedra, bótala. Y lo único que tienes que hacer es botarla. Botarla. Miren, yo quiero darle unos consejos, no me quiero ir sin dar unos consejos prácticos sobre este tema. No me interrumpan. Si quieres ser una persona que perdona, si tú quieres ser una persona que perdona, aquí quiero dejarte estas recomendaciones. Ponlas en práctica y vas a dar cuenta que funcionan. Número 1. Sé honesto contigo mismo sobre cómo te estás sintiendo, cómo estás herido o cómo estás enojado. Nunca vayas a decir, mira, no tenga pena. Porque aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Dice, si pecare contra ti, repréndelo. Pero realmente reprenderlo es decirle, hermano, lo que me hiciste me dolió. Confrontarlo. Me dolió. Me sigue doliendo. Me ha causado esto y esto. Y con la ayuda del Señor he ido saliendo de esto. Pero quiero perdonarte. Quiero perdonarte. Es importante reconocer nuestros sentimientos, no reprimirlos. No reprimirlos. No tengas pena. No. Ahí estás reprimiendo. Qué bueno que tienes pena. Entonces no drena. Tampoco quiere que te vayas a desquitar. Normalmente, si esto lo van a hacer, háganlo cuando ya estén en paz. Yo quiero poner un ejemplo. Yo tenía una amiga muy, muy apreciada que profesionalmente crecimos juntos. En un momento esta persona llegó a ser ministro y yo estuve cooperando muy cerca de él y cometió una injusticia, pero una injusticia conmigo y me ofendió delante de la gente. Y me dolió. Me quedé callado por la autoridad que ejercía, a pesar de que era mi amigo, que era una autoridad diferente a la mía. Yo le decía, Señor, ayúdame a sanar eso. Y tanto pedirlo, me fue sanando. Ahora le digo, ayúdame, dame la oportunidad de encontrarlo un día y poder en paz hablar. Y pasaron 8 años. A los 8 años más o menos me lo encontré en un velorio. Pero ya mi corazón estaba, y llego y le digo, esto y esto pasó. La verdad es esta. La que creíste es esta. Y eso me dolió, me ofendió, incluso hasta tuve que irme. Pero ya pasó. ¿Sabes qué? Siempre le pedí a Dios este momento porque quiero darte un abrazo. Siempre serás mi amigo. Y ahora más que nunca en el amor de Cristo te amo y te perdono y te libero. Ya no tienes nada contra mí. Yo creo que hasta lloramos juntos ese día. No lo haga en caliente, porque no le va a funcionar. Vaya con el Señor, que le drene su corazón y luego búsquelo. Como dice acá, refréndales, búscalo y dile cómo te has sentido. Hablar con la persona que nos ha ofendido es importante. Hablen con ella. Explíquenle lo que sintieron. Y luego hay que perdonar a la persona si incluso no nos ha pedido disculpas. Porque cuando la perdonas, aunque no te pida disculpas, cuando la perdonas, te quitaste una carga de encima. Vas a sentir como David que tus huesos vuelven a florecer nuevamente. No te quedes con el perdón. No te quedes con la falta de perdón.
es un peso en tu vida, te quita libertad, te genera salud, contamina a los que están alrededor tuyo. Porque una persona que tiene amargura en su corazón contamina todo su entorno, sus hijos, su esposo, sus amigos, su ambiente de trabajo. Y pues que dicen es que es una persona amargada, dicen, ¿verdad? Sí, es una persona amargada, es una persona que tiene una herida muy fuerte que no la ha querido soltar. Y saben que hay algunas personas que se sienten contentas con la herida y no la quieren soltar. Ahí van. Se acostumbran al dolor. Y Jesús quiere hacerte libre. Amén. Quiere liberarte de eso. Y la falta y el perdón es la forma más directa de alcanzar la libertad que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Así es que te invito a que perdones. Si 7 veces al día pecaran contra ti, perdónalo. Y si 7 veces vuelven contra ti, perdónalo. No te canses de perdonar, no pierdes nada. Al contrario, ganas mucho. 7 veces más. 7 veces más. Porque el Señor no se cansa de perdonarnos. No se cansa de perdonar. Ese es el ejemplo. Sí. Amados amigos, es muy posible que hoy estemos sufriendo por una ofensa, una separación o un pleito. Te invitamos a que perdonemos. No es fácil, pero es vital perdonar. Nos libera de esa atadura, nos restaura y provee felicidad. El Señor Jesús es nuestro modelo a seguir. Y Él dice en su palabra, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, ¿qué debes hacer? Perdónale. Lucas 17:4. Los invitamos a nuestro próximo programa. ¿Qué dice la Biblia? Escúchenos. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?